Bienvenidos nuevamente. Vamos ahora a pasar a la plática, a la predicación, que bueno, el título de esta predicación es un título muy sencillo, se llama Predicación con motivo de la Navidad. Así es como quise ponerle, porque precisamente sí es cierto que es con motivo de la Navidad, o sea, la Navidad, que son los eventos que están sucediendo ahora alrededor de nosotros, pues tienen un significado y es relevante y de hecho importante que regresemos a la esencia de las cosas, a la esencia, en este caso, de esta festividad. Y para eso te voy a leer y voy a empezar con un texto que aparentemente nada tiene que ver con el ánimo de estas fiestas, con el ánimo que tiene la gente que está allá afuera, pero que tiene todo que ver con el verdadero propósito de la Navidad. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos de Dios, para que sea Él el que nos enseñe, y que nos enseñe algo bueno, relevante, y algo que nos ayude a vivir de la mejor manera como Él quiere. Padre, te pedimos ayuda en el nombre de Jesucristo. Queremos que nos hables, queremos que el Espíritu pueda moverse de forma libre, Señor, en nuestras mentes, en nuestros corazones y conciencias, que tú nos enseñes hoy, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a volver a leer el texto. El texto dice: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Se está refiriendo al Hijo de Dios. Está refiriendo que por cuanto los humanos participaron, o sea, tienen carne y sangre, o sea, tienen este cuerpo físico, dice que también él, el Hijo de Dios, participaría de lo mismo. De hecho, participó de lo mismo y tuvo un cuerpo de carne y de sangre, con el propósito de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí nosotros podemos ver, hay varias cosas que se pueden observar en este par de versículos, pero lo primero y más importante, y en lo que nos vamos a enfocar hoy, es precisamente que el Mesías vendría y participaría de carne y sangre. Esto quiere decir que vendría con un cuerpo real, con un cuerpo como el nuestro, con un cuerpo con las mismas características como el nuestro, que necesita dormir, que necesita comer, que necesita ir al baño, un cuerpo que necesita cuidarse, un cuerpo débil, un cuerpo como el que tú y yo tenemos, participar de lo mismo, y que además es un cuerpo que debe morir en un momento dado. Y dice que para destruir por medio de la muerte, ese es el propósito al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y de esta manera libertar a todos aquellos cautivos por el diablo, sujetos a servidumbre, a la servidumbre del mismo diablo y a la servidumbre del mismo pecado. Y bueno, esto es lo que dice este texto, que si tú quieres es un poco, por lo menos poco característico de la Navidad. Pero a nosotros nos da esa perspectiva que hoy queremos entender, y que además nos ayuda a meternos en el significado primario, en el significado original de lo que es la Navidad. Pero hablar de la Navidad en estos tiempos, celebrar la Navidad, en realidad la mayoría de las personas no saben ni siquiera lo que están celebrando. Otras personas tienen algunas ideas vagas y otras personas tienen unas mejores ideas de lo que están celebrando o de lo que se celebra. Pero la verdad es que nosotros vamos a irnos a la esencia, vamos a irnos a lo que la Escritura nos deja ver desde la primera Navidad, y vamos a evitar
lo que hace el mundo. ¿Y qué es lo que hace el mundo? Bueno, lo que el mundo hace es que olvida a Jesús en la misma festividad. Para la mayoría de la gente, Jesús no existe en la Navidad. Te repito, para la mayoría de las personas, Jesús no existe en la Navidad. Jesús se pierde en la Navidad. O más bien, la gente pierde a Jesús en los regalos, en la borrachera, en los centros comerciales comprando y gastando y en todos lados haciendo colas, en los centros comerciales, en las tiendas departamentales. Y la verdad es que lo último que se celebra generalmente es a Jesús. De hecho, los protagonistas de la Navidad han cambiado. Desde hace mucho, los actores de la Navidad son otros. Por ejemplo, tienes a Santa Claus, tú lo ubicas, ¿verdad? Ubicas a este señor grande, de barba blanca, con un traje rojo y blanco, o tienes a Rodolfo el reno de la nariz roja, de una nariz roja brillante, que encabeza el grupo de venados que tira del trineo de Santa Claus, o a lo mejor son unos enanos con orejas picudas, que quién sabe de dónde salieron, o un muñeco de nieve que tiene vida, o aparentemente tiene vida propia, que se ha vuelto también parte del escenario y que llaman Frosty, o desde hace algunos años se ha hecho muy popular un ser maligno, verde, que se empeña en odiar toda esta temporada y al que se le conoce como el Grinch. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Navidad original? Para muchas personas y para muchos niños cada vez más descontextualizados de ciertos eventos y de ciertas tradiciones o el recordar a Jesucristo, para muchos niños la Navidad es eso. Para muchos niños y para muchos adultos también la Navidad es eso, nada más. Desde luego, hay otras personas de culturas más latinas, pudiéramos decir, más tradicionales, que a la par del clásico arbolito de Navidad, y no vamos a hablar mucho del arbolito de Navidad, porque el arbolito de Navidad es algo muy polémico. Unos lo aman, otros lo odian, porque el árbol de Navidad tiene un origen pagano, pero la verdad es que no nos vamos a meter en eso. No nos vamos a meter en el arbolito de Navidad. Lo único que quiero es decirte que para algunas otras culturas que no están tan familiarizadas a la mejor o que no han permitido que les invadan todos estos personajes que hace rato te contaba, a la par que ponen su arbolito de Navidad, abajo del arbolito o en alguna otra de la parte de su casa ponen un nacimiento. En algunos pueblos, incluso, te digo este dato interesante, en Europa, en España y en otros países, todavía se hacen concursos de nacimientos, sean nacimientos que hace uno en su casa, que pone uno, y por nacimiento se conoce como la recreación de aquella escena que hace rato leíamos antes de la alabanza y que en un momento más la vamos a volver a leer, en donde se recrea precisamente esas montañas, esas ovejas en las montañas, los ríos, algún puente por ahí, y donde está el pesebre, y donde están los ángeles en el cielo, en donde a lo mejor pues en el pesebre se pone el clásico buey y la mula, los tres reyes magos, y se pone a lo mejor un camellito y un asno, y entonces de alguna manera se recrea toda esa escena y se conoce como nacimiento, mientras de fondo suenan algunos villancicos antiguos, algunos villancicos clásicos, típico que lo cantaban niños, villancicos antiguos que han resistido el paso de los años sin ser sustituidos por el archiconocido tema de Mariah Carey, ese que dice que todo lo que quiero esta Navidad eres tú. Esos villancicos que han resistido que esta canción, esta canción navideña que es realmente una ironía, porque es la canción navideña que desde hace 30 años que salió más o menos, ha sido la canción más escuchada de Navidad, y la ironía es que no habla en nada de Jesús, es una canción de amor.
Es una canción que dice más o menos que, bueno, en esta Navidad y que lo que le pido a Santa Claus y el deseo que quisiera y que nada me importa más el que tú estés conmigo. Y ese tú, uno pudiera en su ¿cómo decirte? Uno pudiera en su ingenuidad pensar que se refiere a Dios. Todo lo que quiero esta Navidad eres tú, pero no es cierto, no es así. No se refiere a Dios, se refiere a un hombre o a una mujer, dependiendo de quién esté cantando esta canción. Y es un canto de amor. ¡Qué ironía! Es la canción más escuchada desde hace 30 años en Navidad. Bueno, regresemos a los nacimientos, regresemos a lo tradicional. Pudiéramos pensar que, en un sentido, tradicionalmente, este segundo grupo tiene más presente a Jesús, porque finalmente Navidad significa nacimiento. Del latín nativitas o nativitatis significa nacimiento. Sin embargo, la razón por la que vino Jesús a esta tierra y tomó forma de hombre se ha perdido de vista en este grupo tradicional también y en todos, básicamente en todos los grupos y culturas que celebran la Navidad. En general, la mayoría de las personas no sabe ni en su corazón tienen presente lo que se celebra en Navidad. Ahora vamos a tocar un tema clásico de Navidad. Un tema también controvertido. Yo tengo un punto al respecto y el punto, o sea, la pregunta es, ¿realmente Jesús nació un 25 de diciembre? Esa es la pregunta. La verdad es que no sabemos a ciencia cierta qué día nació Jesús. La Biblia no lo dice, pero sí sabemos, o sí podemos saber, que no nació un 25 de diciembre. Este tema, al que tampoco le vamos a dar mucho énfasis, pero que sí lo voy a mencionar, es un tema ya muy trillado y que provoca que unos se pongan, se enojen con otros, que unos se lo tomen muy personal, muy a pecho. Pero sin embargo, yo no veo el problema de tocarlo y de además permanecer tranquilo. Pero sí soy categórico, yo no creo que nació el 25 de diciembre. ¿Por qué digo esto? Simplemente porque en las montañas de Judea, en pleno invierno, los pastores no tenían los rebaños a la intemperie. No pasaban las vigilias de la noche a la intemperie. Llueve mucho y hace mucho frío. Más bien, la fecha real se situaría, dependiendo de las pistas que nos da la palabra, la fecha se situaría más bien por ahí de septiembre-octubre, a principios del otoño, donde las noches todavía eran suficientemente cálidas, o por lo menos no frías como sí lo eran, y además lluviosas, en diciembre, que es pleno invierno. Entonces, ¿de dónde surge esta fecha del 25 de diciembre? También es muy sencillo. Revisando un poco la historia, tú te das cuenta que en esa fecha del 25 de diciembre se celebraba una festividad pagana. Los romanos celebraban, hacían una fiesta en honor al sol victorioso o al sol invictus, así se conocía. Y esta fiesta tenía, por supuesto, un significado. Esta festividad corría desde el 22 de diciembre hasta el 25 de diciembre, en donde se considera que el 21 de diciembre es el día más corto del año. O sea, es el día donde la noche es más larga y el día, el tiempo de claridad, es el más corto. Y entonces esta fecha marcaba el fin de lo que se conoce como el solsticio de invierno. Ahora, ¿qué pasaba? Que a partir del 22, desde ese momento, poco a poco, paulatinamente, los días se iban alargando y, en otras palabras, la oscuridad dejaba paso a la luz. Por eso era una festividad al sol invictus, o sea, al sol que vencía, al día que vencía a la noche, a la luz que vencía a las tinieblas y que poco a poco iban retrocediendo las tinieblas e iba el sol y la luz y la claridad ganando terreno. Esta festividad venía muy bien y en el siglo IV, por ahí con el emperador Constantino, se adopta esta fecha del 25 de diciembre para conmemorar a Jesús como la verdadera luz
y aparece en el calendario romano ya establecida como una fecha oficial en el 336 después de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Que esa fecha fue ganando popularidad como el nacimiento de Jesús, supuestamente la fecha donde Jesús nacía, y poco a poco iba perdiendo fuerza la festividad pagana y se iba olvidando al paso de los años, de modo que un siglo después aproximadamente ya casi nadie sabía que el 25 de diciembre se celebraba anteriormente la fiesta del Sol Invictus, y la Navidad de alguna manera eclipsó el significado pagano, digamos, de esa fecha. Sin embargo, bueno, pues adoptar esa fecha a muchas personas le causa problema. A mí no me causa problema, personalmente. ¿Por qué? Porque independientemente, y que estoy convencido que Jesucristo no nació el 25 de diciembre, bueno, pues algunas personas adoptaron esa fecha a sabiendas que no era la fecha en donde realmente había nacido Jesucristo y la adoptaron más por conveniencia que por convicción, pero sin embargo dijeron, bueno, pues finalmente hasta el significado es interesante, estamos celebrando a Jesús, quien es la luz del mundo, estamos celebrando que la luz vino a desplazar a las tinieblas y dijeron, bueno, pues para nosotros es suficientemente buena esta fecha a sabiendas de que no es real y entonces pues lo celebran así. Por eso puedes ver a algunos cristianos hoy en día, a algunos cristianos realmente cristianos que pues tienen esta idea de la Navidad, que lo celebran desde bastantes semanas antes en lo que conocen como el Adviento y que son cristianos reales y que celebran la Navidad y que recuerdan a Jesucristo y el propósito de Jesucristo y el propósito y el plan de Dios por medio de Jesucristo, lo recuerdan y utilizan la Navidad. Para ellos no les es problema el celebrarlo en estas épocas. Yo la verdad es que no es que celebre realmente la Navidad. Yo sé que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero sin embargo me da igual. Me da igual porque si Dios quiso guardar esa fecha en secreto, pues Él sabe por qué. Finalmente había un propósito por el que venía Jesús y si pues agarramos esta fecha como lo que el mundo o como las personas y nos es para nosotros incluso una oportunidad de llamar la atención a las personas para decir, oye, ¿sabes qué se celebra? Y no te olvides de lo que se celebra ahora y nos da una oportunidad para acercarnos a la gente y hablarles de Cristo, pues para mí está suficientemente bien. Pero vamos a la primera Navidad y vamos a que los ángeles mismos nos presenten este evento. En Lucas capítulo 2, verso del 8 al 14, leemos así. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta escena es una escena gloriosa, es una escena real, es la escena que nos deja ver el Evangelio de Lucas de lo que realmente sucedió aquella noche. Nos revela, pues, el propósito de Dios, el corazón de Dios, los sentimientos de Dios, porque le dice a los hombres, le dice, no temáis para empezar, no temáis porque esto que está sucediendo y esta presencia angelical que había y que los hombres pues obviamente siempre sentimos temor ante las cosas sobrenaturales, no era para juicio, era unas noticias, traían noticias, pero esas noticias eran noticias de gran gozo, noticias de buena voluntad para con los hombres. El mensaje que traían los ángeles, ese mensaje era de buena voluntad. Para los hombres era una excelente noticia. Para los hombres era una oportunidad de regresar a su Creador, de revertir toda la tragedia que la humanidad había vivido desde el tiempo de la caída. Dios mismo venía a salvar a la humanidad perdida.
Emanuel, que es como se conocía desde el Antiguo Testamento al Mesías, Emanuel significa Dios con nosotros. Y efectivamente Dios venía con los hombres, por eso tomó forma de hombre, como decía el primer versículo, el de Hebreos que leímos hace rato, y se hacía presente entre los hombres. Según Mateo 1:21, el Mesías se llamaría Jesús, Yeshua en el original, porque Jesús significa Salvador, porque vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Y qué significa eso? Que vendría a salvar a la humanidad del poder del pecado, de la servidumbre que se le tiene al pecado, de la esclavitud del pecado. Venía a libertar a los hombres del poder del pecado, así como a librarlo de las consecuencias de este. Las consecuencias en este tiempo, las consecuencias en esta vida y las consecuencias eternas, que son la eterna separación de Dios, el infierno, los venía a librar, decía y dice la Escritura. Esto es la primera Navidad. Y si tú te das cuenta, desde la perspectiva de los hombres, esta Navidad y lo que es y significa la Navidad es un evento glorioso, un evento y una oportunidad. Se anunciaba la oportunidad que se le daba a los hombres, que somos los principales beneficiados de que Dios venía a la tierra, que Dios iba a tomar forma de hombre, que Dios iba a participar de carne y sangre, de lo que hizo Jesucristo mientras vivía, de lo que hizo Jesucristo en su obra expiatoria, o sea, en su muerte, de cómo Jesucristo después ha cambiado la vida no solamente de sus discípulos, de su gente que vivió con él, que vivió físicamente con él, sino de todas las edades posteriores, de toda la influencia que Dios ha tenido benéfica en esta vida, en todos los países del mundo y para siempre. Y de esa compañía, qué bueno que varios de nosotros, muchos de nosotros, y no porque seamos mejor que tú, podemos y podremos tener para siempre eternamente. Desde el punto de vista de los hombres, el nacimiento del Señor Jesucristo, la Navidad, tiene este tinte absolutamente de gratitud, esta forma donde totalmente es una alegría porque son buenas noticias. Tú sabes qué bien se sienten, cómo transforman el ánimo las buenas noticias, así como por el otro lado, cómo las malas noticias tienden a quitarte las fuerzas o las pocas fuerzas que tienes. Las buenas noticias tienden a levantarte el ánimo, a levantarte la esperanza, porque ahora había una esperanza para los hombres. Ahora Jesucristo, el Mesías que venía a la tierra, traía esa esperanza a los hombres. Y los ángeles y las huestes celestiales anunciaban esas noticias maravillosas, que venía el Salvador, que venía por nosotros y que venía a revertir la tragedia que el pecado había causado. Esto es desde el punto de vista de los hombres como los beneficiados de la Navidad. Sin embargo, hay otros puntos de vista. Podemos ver que desde el punto de vista de Dios e incluso desde el punto de vista del diablo, la Navidad tenía un significado, la aparición de Jesucristo, la aparición del Mesías en la tierra, tenía implicaciones que para nosotros no son claramente observables, pero desde el punto de vista de ellos, las cosas eran muy distintas y hay un elemento de guerra espiritual tremenda, muy distinto a lo que nosotros podemos percibir como humanos a quienes se nos está dando una increíblemente buena noticia. Esta guerra espiritual que se venía librando desde siglos no es un juego, no es una fantasía, es una guerra espiritual real que ha cobrado muchas víctimas. Y en esta guerra espiritual solamente hay un vencedor y un vencido. Esto nos provee un punto de vista distinto de la Navidad, un punto de vista donde hay un propósito y donde se tiene que cumplir un plan y donde hay una verdadera guerra entre el bien y el mal, entre el Dios y el diablo. Y esto lo podemos ver muy fácilmente en este texto de Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8, en la parte B de ese verso, dice así: para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Para esto, o sea, con este propósito apareció el Hijo de Dios. Con este propósito vino el Mesías, Jesucristo, para deshacer, que en el griego significa o se puede traducir como destruir o despedazar, para destruir las obras del diablo. Entonces, nosotros podemos echarnos un poquito para atrás y mirar desde otro punto de vista la Navidad y que el Hijo de Dios venía, irrumpía en este mundo y traía claro un mensaje y traía claro una misión. Y esa misión era destruir, despedazar las obras del diablo. Qué diferente, muy distinto. Pero para entenderlo mejor, vámonos hacia atrás todavía más. Y vámonos al libro de los orígenes, que es el libro del Génesis, y vámonos a lo que se conoce como la profecía de la simiente de la mujer. Porque desde entonces, estamos hablando del primer libro de la Biblia, desde entonces estaba previsto el nacimiento de Cristo. En Génesis capítulo 3, a partir del verso 14, dice así: Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este versículo, estos versículos, esta profecía, este texto, nos remite a los tiempos donde Adán y Eva pecaron, donde nuestros primeros padres hicieron lo que no debían hacer, desobedecieron a Dios, le creyeron más a la serpiente, pensaron que Dios les estaba restringiendo su libertad, que Dios les estaba ocultando alguna cosa que ellos podían disfrutar y Dios no quería. Muchas cosas se pueden aprender de este pasaje, pero el hecho es que cuando ellos obedecieron la voz de la serpiente, ellos cometieron un acto que ha sido una tragedia y que ha traído la desgracia y el dolor a toda la humanidad, empezando por ellos mismos. Dios les había dicho que no comieran de cierto árbol porque el día que comieran morirían y la serpiente les había engañado diciendo que no es cierto, que no morirían. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, que precisamente desobediencia consciente y voluntaria a Dios es una de las definiciones del pecado, entonces, así como Dios les había dicho, desde ese día murieron y murió la raza humana en un sentido. Desde ese día arruinaron la comunión, la familiaridad, la relación que tenían con Dios. Todo eso lo echaron a perder por el pecado. Y con el pecado vino aparejada la muerte. O sea, el pecado y la muerte es una pareja que siempre viene junta. Es una pareja que hizo su aparición en aquel tiempo en el libro del Génesis. El pecado dio a luz la muerte. Eso es lo que nos enseña el libro de Génesis y lo que nos transmite toda la Biblia. Y esa separación que ha sido la causa y la tragedia de toda la raza humana. El pecado y la muerte son dos conceptos que son inseparables y que están relacionados, que con la desobediencia vino la consiguiente caída de la raza humana. Escucharon la voz del diablo más que la voz de Dios. Juan capítulo 8, en el verso 44, lo puedes buscar después, menciona al diablo como el padre de la mentira y el padre de todos los mentirosos. ¿Tú viste cómo les mintió? ¿Cómo les engañó desde el principio? Se le había dicho claramente que el día que desobedecieran, ciertamente, sin ninguna duda, iban a morir. Y cuando dice ciertamente es eso, es sin ninguna duda. Lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios mismo es sin ninguna duda. Si Dios te ha dicho las cosas son así, así son. Si Dios te ha dicho si haces esto morirás, realmente morirás. De alguna manera vemos aquí también a Satanás como el homicida desde el principio. El mismo texto de Juan capítulo 8 que te dije hace unos segundos también menciona
a Satanás como aquel que es el homicida desde el principio. ¿Por qué se le conoce como el homicida desde el principio? ¿Por qué? Porque mató no solamente a Adán y a Eva, y después Adán y Eva tuvieron que ver la muerte con sus propios ojos y pudieron sentir también la amargura de la muerte cuando uno de sus hijos mata a otro, y eso provoca una avalancha de venganzas y retribuciones y de muerte a través de las generaciones. Tuvieron que sentir el dolor de la muerte, la amargura, la tristeza y la desesperación de la muerte. Y en un sentido, Satanás mató no solamente a estos primeros padres y a los que les seguían, sino a toda la humanidad. Por eso dice en 1 Corintios, dice el apóstol Pablo, que en Adán todos mueren. En Adán todos morimos. En Adán toda la raza humana de todas las generaciones que siguieron mueren. Pero no solamente eso. La desobediencia del hombre, el haberle creído a las mentiras y al engaño de Satanás, trajo otra consecuencia, una consecuencia natural que evidentemente Satanás también la estaba considerando en sus argucias y en su forma de acercarse a los hombres. Y esto es que lo que Dios le había dado al hombre para que el hombre se gozara en ello, que es la creación entera, digamos, la tierra entera con sus reinos, con todo lo que la tierra le daba, con todas las bendiciones que provenían de la misma creación de Dios que se le había entregado al hombre, el hombre en su desobediencia se la entregó a Satanás. Legalmente perdió, digamos, la posesión de todo esto y se la entregó a Satanás, de modo que Satanás llegó a ser desde ese momento el nuevo rey y tirano del mundo. En Lucas capítulo 4, verso 6, vemos que la Biblia da testimonio de esto. Lucas capítulo 4, verso 6, dice, y le dijo el diablo, ¿a quién? A Jesús. Estamos en aquellos 40 días en el desierto donde Jesús estaba ayunando, y el diablo vino a su encuentro, y el diablo lo quiso tentar y lo tentó. Y en esta ocasión le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. ¿Se la entregó Dios a Satanás desde el principio? No, se la entregó el hombre. El hombre perdió el derecho por la desobediencia de Dios. El hombre perdió lo que Dios le había dado, lo había encargado, había puesto bajo su dominio para que lo disfrutara, para que la tuviera, para que la reinara, para que la gobernara, para que se reprodujera y para todas las cosas buenas que Dios había pensado. Pero en su desobediencia legalmente perdía la propiedad de todo esto y se la entregaba a Satanás. Y aquí lo dice, cuando lo tienta Satanás, qué descaro, qué desfachatez, tienta a Jesucristo, al Creador, al dueño del universo, y le dice, a ti te daré toda esta potestad. Le enseña, dice, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y entonces le quiere tentar de esa manera. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Aquí, en todo esto que te estoy contando, entra la Navidad. Creo que no nos damos cuenta de la tragedia que realmente es estar separados de Dios. Creo que a todos nos ha sucedido y a algunos le está sucediendo en este momento. Piensan que Dios les va a privar de las pocas cosas que se pueden disfrutar en esta vida, y si se vuelven a Dios les va a privar aún de esas pocas. Esa es la forma como el diablo presentó precisamente las cosas a nuestros primeros padres. Esta es la manera como se acercó a ellos, y la duda, la incertidumbre que metió en su cabeza, que Dios les iba a privar de las cosas. Pero no nos damos cuenta de la desgracia, de la tragedia que es vivir separados de Dios. El alma no puede vivir de otra manera. El alma creada por Dios no puede tener satisfacción si no se satisface en Dios. Aquí es donde entra la Navidad, aquí es el significado. El significado es que el Hijo de Dios vino a destruir toda esta tragedia que había provocado el diablo con mentiras. Te recuerdo el punto que leímos hace rato de la simiente de la mujer. Desde ahí tienes la primera profecía en donde se dice, en donde se habla de la Navidad, en donde se habla de que vendría la simiente de la mujer. Cuando hablamos de la simiente de la mujer, nos estamos refiriendo a que el Mesías nacería de una virgen. Ahí viene la primera
palabra en donde se dice que el Mesías nacería de una virgen. ¿Por qué? Porque habla de la simiente de la mujer. O sea, el Mesías traería solamente la semilla exclusivamente de la mujer, que un hombre no tendría participación porque si no sería la semilla del hombre, pero vemos que el Mesías es la semilla, la simiente de la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos la historia, nosotros sabemos que Cristo nació de una mujer por obra del Espíritu Santo, no hubo intervención de un hombre, porque desde el principio se llamaba al Mesías la simiente de la mujer, la cual iba a ser herida, si es cierto, la cual el diablo iba a tener, la serpiente iba a lograr algo con él, lo iba a herir, sí, pero la simiente de la mujer lo iba a matar, lo iba a herir en la cabeza y lo iba a matar. La serpiente lo heriría en el calcañar, es una herida en la pierna, la cual puede ser muy dolorosa, en el pie, en la parte del talón, que puede ser muy dolorosa pero no mortal. Sin embargo, la simiente de la mujer lo mataría en la cabeza. Y bueno, desde aquí se echaba a andar ese plan en donde Dios mismo vendría a arrebatarle al diablo lo que el diablo con mentiras había logrado. Dios mismo vendría en forma de hombre para librar a los secuestrados. Dios mismo elaboraría un plan sumamente complejo. Y este plan empezó con la Navidad. Mientras los ángeles nos daban buenas nuevas en las esferas celestiales, se preparaban o se llevaba a cabo una guerra sanguinaria y a muerte, porque el Hijo de Dios vino con el propósito de deshacer, de despedazar las obras del diablo. Vino a buscarlo. Vamos a entender esta parte y vamos a comprenderla desde una forma quizás un poco distinta a lo que normalmente solemos pensar. ¿Por qué? Porque podemos ver a Jesucristo desde una perspectiva distinta en donde Él mismo, Dios mismo venía a por lo que se había perdido, venía a por lo que en un sentido le habían robado, a deshacer las obras del diablo. Vemos a Jesucristo no con un carácter tímido, sino que vemos a Jesucristo venir a buscar al diablo y a meterse en sus terrenos. Cuando nosotros vemos que el diablo lo tienta en el desierto es porque Jesucristo se metió ahí y el Señor Jesucristo se acercó ahí y ayunó esos 40 días para meterse y encontrarse con el diablo para poderle arrebatar la presa. No vemos a Jesús huyendo del diablo, sino a Jesús muy claramente yendo a por el diablo para arrebatarle la presa. Vino a cazar al cazador, a destruir al lobo que había matado y que había robado las ovejas. Vino a abrir las puertas de las mazmorras en donde estaban cautivos los hombres a merced del diablo. A esto vino. Quizás es un aspecto distinto el Jesús que estamos presentando, pero es el aspecto que nosotros necesitamos entender de Él y de sus seguidores también. Jesús venía con un plan que pudiera cumplir con todo, un plan que pudiera lograr todo, y lograr todo significaba terminar con el reino del diablo, libertar a los cautivos y volver a poner en orden el plan original de Dios y que los hombres pudiéramos volver a tener esa relación con Dios, que volviéramos a estar unidos a Él y que ya no hubiera elementos que separaran a Dios de los hombres, que sabemos que es el pecado. El pecado ha hecho separación entre Dios y los hombres, lo dice la Escritura desde el Antiguo Testamento. Vamos a entrar ahora, como parte de este plan, en otra escena, que es una escena que sucedió porque es la escena donde David mata a Goliat. Y de ahí vamos a aprender algo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Pudiéramos llamar a esta sección la muerte, la espada del diablo. O sea, la espada del diablo es la muerte. Y ahora vas a entender muy bien de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque cuando el diablo también ve la escena y escucha la escena de las montañas de Judea, donde los pastores guardaban las vigilias de los rebaños en la noche, donde el ángel y las huestes celestiales decían: no temáis,
porque hay buena voluntad para con los hombres, porque vendría y se anunciaba que venía Yeshua, que venía Jesucristo, que venía el Mesías esperado a libertar y a dar libertad a los cautivos. El diablo se lo tomó muy en serio también. Sabía que Dios no estaba bromeando y entonces también él elaboró un plan ante esta noticia, ante la llegada del Mesías. Y entonces él decidió usar contra Cristo el mismo arma que había sido tan útil, la misma arma tan eficaz contra la humanidad la quiso utilizar también desde el primer momento contra Jesucristo. ¿Y cuál era esa arma? La muerte. Por eso podemos ver nosotros la muerte de los inocentes, la muerte de aquellos niños que el rey Herodes mandó matar en aquellos mismos tiempos. ¿Por qué? Porque el rey Herodes le había dicho a los magos de Oriente que cuando ellos supieran dónde estaba el Mesías, cuando ellos supieran dónde estaba Jesucristo, que por favor se lo dijeran porque él también quería ir a adorarlo. Obviamente era mentira, él no quería ir a adorarlo, él lo quería matar. ¿Por qué? Porque como todos aquellos gobernantes paranoicos de este tiempo también y de esta tierra, para él el rey de los judíos era una amenaza porque el rey de los judíos técnicamente era él. Así que la noticia, vista desde el punto de vista ahora de Herodes, era una muy mala noticia porque entonces veía amenazado su reino. Él lo veía como que la profecía hablaba de un rey cuando en realidad él era el rey de esa parte de la tierra y de los judíos, supuestamente. Así que, habiéndose sentido burlado por los magos de Oriente, los cuales fueron avisados de alguna manera, fueron avisados que ya no regresaran con Herodes, ni le dijeran tampoco dónde estaba y que se fueran por otro lado, que se desaparecieran de la escena. Y así hicieron los magos, pero cuando Herodes se dio cuenta que los magos ya no regresaban con él, ya no le estaban diciendo dónde estaba el rey Herodes, en su ira, en su paranoia, en su miedo, en su maldad, mandó matar a todos los niños menores de 2 años de toda una región. Se conoce como la muerte de los inocentes. ¿Por qué? Porque quería asegurarse de matar a Jesús, pero no lo pudo matar. Como te digo, desde el principio el diablo trató de usar contra Jesucristo, contra el Mesías, la misma arma que le había sido tan eficaz con la humanidad. La muerte, la cual el primer versículo que leímos decía que el temor a la muerte es la causa, el origen de todas las esclavitudes del hombre. El temor de la muerte hace que el hombre tome malas decisiones, hace que el hombre busque soluciones donde no las hay. El temor de la muerte dice que provoca que los hombres estén cautivos a merced del diablo. Bueno, pues esa arma que le había sido tan eficaz la quiso también blandir sobre el Mesías que acababa de nacer. No lo logró porque José fue también avisado por medio de un ángel y le dijeron, ¿sabes qué? Huye a Egipto. Y él se fue con su mujer, María, y con Jesucristo se fueron a Egipto temporalmente para evitar la ira de Herodes. Después tú puedes ver que eventualmente regresaron a toda esta zona de Judea, vivieron en Galilea, vivieron en una parte relativamente lejana de Jerusalén y pasaron 30 años más o menos en donde Jesús estuvo, digamos, en el anonimato, donde Jesús crecía, donde Jesús trabajaba como carpintero, donde Jesús convivía con sus hermanos y con sus compañeros, convivía con la gente donde él vivía. Y bueno, donde pasaron todos esos años y Jesús crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y de los hombres. Pero al pasar estos años, después llegó Juan el Bautista, el cual era un primo de Jesús, y llegó como el predecesor, como aquel que anunciaba ahora sí una nueva etapa del Mesías. Y cuando lo anunciaba, te recuerdo que entre lo que él decía, que hablaba del arrepentimiento, que hablaba de que el reino de los cielos se había acercado y que el reino de los cielos estaba sufriendo violencia. Y aquí nos estaba recordando precisamente ese elemento de violencia que no se ve normalmente en las Navidades. Esa violencia espiritual, esa guerra espiritual que está detrás, digamos, del telón de la buena voluntad que los hombres ven en la Navidad, bueno, los que ven a Jesús en la Navidad, porque ya dijimos que la mayoría no lo ven, y estaba diciendo Juan el Bautista recordando que el reino de los cielos sufría violencia. Y ahora vamos a recordar a esa escena que realmente sucedió, pero que fue protagonizada no por Jesús y el diablo, sino por David y Goliat, quien finalmente vienen a ser figuras o tipos de
Jesús, David de Jesús y Goliat del diablo. Y vamos a recordar esa escena gloriosa también, esa escena de guerra también, en donde se nos hace mención a David y Goliat. Esa escena la puedes tú leer en el primer libro de Samuel. Y te recuerdo que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando vino a esta tierra. Y sabía cómo sorprender al diablo en su mismo terreno y con su misma arma. Primera de Samuel 17, verso 50. El corolario de toda la escena que se había dado, de todo este episodio que ahora rápidamente te lo relato. Dice así: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Esta es una escena que si tú la ves en una película, quizás cierras los ojos porque prefieres no ver a alguien decapitando a otro. Pero es una escena precisamente de guerra y de violencia. ¿Qué había sucedido? Goliat era un hombre de los filisteos, un hombre de enorme tamaño, un gigante, como se les conocía a algunos de los descendientes de esas razas. Y era un hombre enemigo del pueblo y de los ejércitos de Dios. Un hombre que se había estado burlando por días de los ejércitos de Dios y de Dios mismo, profiriendo blasfemias y amenazas contra este. Y nadie había en el ejército de los israelitas que pudiera hacerle frente. Y en una de esas, David, o sea, David, aquel que era simplemente en aquel tiempo un pastor, aquel que era, si tú quieres, el más pequeño de sus hermanos, se apareció porque se acercó a la guerra porque iba a llevar algo a sus hermanos y vio toda esa escena y se quedó horrorizado. Y también se quedó horrorizado no solamente por el gigante, no solamente por el paladín, no solamente por el guerrero de los filisteos, sino porque no había nadie que pudiera enfrentarlo, no había nadie que tuviera el valor y la confianza suficiente. Y David era un muchacho, pero David era un muchacho conforme al corazón de Dios, y era un muchacho que sí había pasado muchas veladas en la noche con sus rebaños, y había visto quizás en esas horas de desvelo, en esas horas donde estaba descansando, quizás recostado en un árbol, había visto las estrellas y el cielo y la inmensidad de la creación, y había visto la luna y las estrellas. Y se había dicho, como dice el Salmo, cuando veo los cielos, cuando veo la luna y cuando veo las estrellas y veo toda esta inmensidad y toda esta grandeza, me pregunto, Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y entonces la observación de toda la creación de Dios, la observación de todo esto que Dios había creado, lo llevaba a pensar en el mismo Creador y a confiar en Él y a conocerlo aún de las formas más rudimentarias. Y él confió en él, y él confió y conocía a Dios, conocía a su Dios, al Creador, al que había creado todas las cosas. Veía a Dios, veía lo invisible de Dios, la divinidad de Dios, el poder de Dios. Lo veía en las cosas creadas, lo veía en los campos, lo veía en los valles, lo veía en los ríos, lo veía en la grandeza de la creación y creía en su Dios. Y por lo tanto, cuando vio a este gigante que se burlaba de Dios y se burlaba de los escuadrones del Dios vivo y se burlaba del ejército de Dios, dijo, no es posible que nadie lo haga frente, y él quiso hacerle frente, y él le hizo frente, y lo hizo frente con las armas que él tenía, con el conocimiento y la confianza de Dios primeramente, y con su honda, sabía lo que hacía, era valiente, era guerrero en su corazón también. Eligió unas piedras, y tú sabes la historia, tú sabes que con una piedra mató, que hirió a Goliat en la frente, y ahí dice que lo hirió sin tener David espada en la mano. Pero el verso 51 es increíble. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Increíble. Con el arma de Goliat, con la espada de Goliat, lo terminó de matar y le cortó la cabeza. Bueno, esto nos deja ver y nos habla exactamente de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque nuestro David, que en realidad es Jesucristo, que es Dios hecho carne, llegaba a enfrentar al diablo. Tú sabes, porque te dije desde hace rato, que desde que se hizo presente Jesús en forma de niño, en forma de un niño tan indefenso como un niño pequeñito, un recién nacido, desde el principio quiso matarlo y no pudo.
Pero también a raíz de que su ministerio empezó, anunciado por Juan el Bautista, también en muchas ocasiones quisieron matar a Jesucristo. Lo trataron de despeñar, lo trataron de apedrear, de tirarlo por un acantilado, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no era el que estaba siendo perseguido, sino el que estaba persiguiendo. Era el que venía a terminar con el diablo y con su imperio. Y pudieron realmente ponerle una mano encima hasta que él quiso. Juan capítulo 10, verso 18 dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Eso es lo que estaba en el corazón de Dios. Nada estaba sucediendo por casualidad. No estaba el diablo persiguiendo a Jesús. Sí, en un sentido, sí, según él, pero sin embargo, el plan era diferente. El plan era que Jesús había venido a despedazar las obras del diablo y eventualmente al diablo mismo. En el momento que él quiso, no en el momento que quisieron los hombres ni en el momento que quiso el diablo, en ese momento terminaba su parte como hombre libre y se dejó agarrar y lo apresaron y lo torturaron y se burlaron de él y le escupieron y le hicieron sufrir poco a poco y profundamente. Realmente el diablo creía que quitándolo del medio lo vencería. Realmente el diablo pensaba cuando veía a Jesucristo que lo habían agarrado, que lo golpeaban, que lo veía debilitado, realmente pensaba que su adversario estaba debilitado y derrotado y que era cuestión de tiempo para deshacerse de él. ¿Realmente lo pensaba así? Porque llevó a cabo con toda saña, sabiendo lo que producía en su voluntad, así como en su cuerpo, los latigazos, los golpes y las torturas. Pensaba que de esa manera se iba a deshacer de él. Tú sabes la historia y no la vamos a ver a fondo. Lo clavaron en una cruz. Y finalmente su cuerpo 100% humano no pudo más y murió. No sin antes exclamar, consumado es. O sea, se acabó. Fin. Se ha hecho lo que se tenía que hacer. Se ha llevado el plan a la perfección. Se ha llevado el plan desde el principio hasta el fin. Pero en esos momentos las cosas no se veían así. Las cosas mejor se veían como dudas y angustia. ¿Qué es lo que había sucedido? Ve la escena como viste la escena de los pastores y de los ángeles. Ve la escena donde está Jesucristo sangrante, donde está Jesucristo que ya su cuerpo no pudo más y su cuerpo 100% humano muere porque ya no puede más. ¿Qué pasó? ¿Se suponía que las cosas tenían que acabar así? ¿Era este el plan de Dios o las cosas se habían torcido en algún punto y algo había salido mal? ¿Cuántas dudas y cuánta angustia? Nunca antes se había sentido el poder de las tinieblas tan opresivo, de lo que nos contaba el hermano Alfredo hace unas semanas, que había llegado el momento, el tiempo de las tinieblas. Nunca se habían sentido de la misma forma tan opresivamente. ¿Qué estaba sucediendo? Esa incertidumbre, esa pesadez, esa desesperanza, esas tinieblas acompañaron a los amigos, a los discípulos, a los apóstoles de Jesucristo durante la noche y durante todo el día siguiente. Las promesas que parecían y habían parecido tan reales estaban desvaneciendo. Las esperanzas de que Jesús fuera el Mesías esperado se habían hecho añicos. Nadie estaba entendiendo. Ni el diablo, ni sus súbditos, o sea, los súbditos del diablo, ni los romanos, por quien habían ejecutado la muerte de Jesucristo, ni los judíos, quien habían sido los que habían instigado la muerte de Jesucristo, ni los sacerdotes, ni los escribas que conocían las profecías, ni los fariseos, ni los familiares o amigos de Jesús. Nadie estaba entendiendo. Para ellos esta historia había acabado. Y para los amigos de Jesús y para los discípulos de Jesús había acabado de la peor manera. Había acabado muy mal. Pero ¿sabes qué? La historia en realidad había acabado bien. Porque se acababa de perpetrar la injusticia más grande que legalmente se había cometido y le quitaba al diablo el derecho que tenía. Simplemente Cristo no podía morir.
Simplemente Cristo, el Mesías, no podía morir a pesar de que temporalmente su cuerpo físico moría. ¿Por qué? Porque el evento que activaba la muerte desde el principio, recuerda que el evento que activa la muerte es el pecado, y Jesús no había cometido pecado jamás, nunca, ni por pensamiento, ni por palabras, ni por acciones. Nunca se había cometido el evento que activa la muerte, que es el pecado. Por eso te leí desde el principio que cuando el hombre pecó, de esta manera murió. Y por esa manera murió toda la humanidad, como dijo Pablo en 1 Corintios, que en Adán morían todos. Pero Jesús no había cometido nunca ninguna mala acción, ni por pensamiento, ni por acción, ni en sus intenciones, ni nada. Por eso dice el libro de Hechos en el capítulo 2, verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. U otra versión, que es la Biblia de las Américas, dice, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Era imposible. La muerte no podía enseñorearse de Jesucristo, la muerte no podía vencer. La espada que había sido tan útil con toda la humanidad no era útil porque Jesucristo, por medio de la muerte, la espada del diablo, venció al diablo. Abrió el camino nuevo y vivo para todos aquellos que confiamos en él. Y como el texto completo de 1 Corintios que te leí o que te recité hace rato decía que en Adán todos morían, el resto del verso decía, asimismo en Jesucristo todos serán vivificados. Así que tú puedes ver a Jesucristo como a David cuando tomó el arma y la espada de Goliat y con esa misma le cortó la cabeza. Jesucristo por medio de la muerte venció a Satanás, el que tenía el imperio de la muerte. Lo venció con su misma arma. ¿Por qué? Porque el arma de Satanás, la muerte, solamente podía ser efectiva cuando venía aparejada con el pecado. Y con Jesucristo no había tal cosa. Porque Jesucristo nunca, ni cuando fue tentado en todas las cosas como nosotros, cometió pecado, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción. Terminamos en Hebreos capítulo 2, que es el versículo con el que abrimos, en el verso 14 y 15, y dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Leemos otra vez el primer versículo que dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuánto sentido tiene ahora este verso? ¿Cuánto sentido tiene este pasaje? ¿Cuánto tiene que ver con la Navidad, en donde se supone que se celebra a Jesucristo viniendo a la tierra? Pero el Hijo de Dios vino para deshacer, para destruir las obras del diablo. Y le rogamos a Dios que haga que esta palabra quede en nuestro corazón y que asimismo vivamos en estos días y vivamos todo el resto del año y todos los años que Dios nos dé en lo sucesivo. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la comprensión de tu plan, por la comprensión y por el amor que manifestaste a la humanidad viniendo a salvarnos. Te damos gracias por el evento en donde el ángel y las huestes celestiales nos daban nuevas, nos daban noticias de paz y de buena voluntad. Muchísimas gracias, Dios, por el Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por esta oportunidad que pones delante de nosotros. Te pedimos, Señor, que encarnes tu palabra en nuestro corazón para que dé el fruto al cual tú la llamaste, el fruto que tú quieres que tengamos en nuestra vida. Y te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.